Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Nos alegra profundamente poder saludarlos, poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por abrir este video y gracias por escucharlo con tanto amor. Vamos a orar para comenzar con el comentario día por día, lección número 2. Santo, 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 Creador del cielo y de la tierra, Rey del universo, damos honra y gloria a tu nombre para siempre. Gracias, eterno Dios, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, de ser recibidos por ti para ser llamados tus hijos. Ahora, Señor, que nos disponemos a estudiar, te suplicamos que nos des humildad, que nos des entendimiento y que nos permitas comprender tu palabra para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. La palabra crisis obtiene un valor significativo en estas dos primeras lecciones, debido a un proceso de malas decisiones del pueblo de Israel. Es por eso que cuando las cosas no marchan de la mejor forma, cuando los resultados de nuestras acciones traen dolor, sufrimiento y sobre todo separación de Dios, no podremos entonces definir de otra forma nuestra situación. Estamos en crisis y además estaremos en un riesgo inminente, no solo de perder nuestra vida, sino también de perder la salvación, la vida eterna. Esta era la situación del pueblo. Aparte de la crisis de identidad, se sumaba una falta de liderazgo espiritual y responsable que los llevaría a tener consecuencias nefastas, las cuales vamos a ver en el transcurso de este estudio. Necesariamente debemos tener nuestra mirada en el líder que nunca ha tomado una mala decisión, que no ha fallado, que siempre está con su pueblo adelante en la batalla, luchando. Un líder que no se queda rezagado o escondido, esperando que todo lo hagan los demás. Claramente, estamos hablando de Cristo Jesús. Con Él vamos por camino seguro y directo a la victoria. Y aunque en esta tierra las dificultades nos agobien constantemente, no deberemos entrar en crisis de liderazgo porque el Señor estará con nosotros. El texto para memorizar nos trae una promesa a la cual debemos aferrarnos y tener en cuenta durante nuestro estudio. La frase que dice, y sus faldas llenaban el templo, hace referencia a la eterna gloria de Dios. Una magnificencia que estará vigente por siempre, y su gloria que llenará nuestra vida y nos hará nuevas criaturas. Sin embargo, en la lección de esta semana veremos un pueblo de Judá que rechazó por completo al Señor, a su liderazgo y voluntad, alejándose de la gloria destinada para ellos. Esto nos dice el espíritu de profecía. Mientras el profeta Isaías contemplaba la gloria del Señor, quedó asombrado y abrumado por el sentimiento de su propia debilidad e indignidad, y exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. Cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario celestial. Cuán indigno era, cuán incapaz para el servicio sagrado. La forma en que se vio a sí mismo podría expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Comentario bíblico adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías capítulo 6, versos 1 al 2. Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Segundo de Crónicas 26, 1 al 4 y verso 16 nos dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El rey Usías lastimosamente padeció del mismo mal que se fundó en el cielo con Satanás. Se enalteció su corazón cuando aparentemente todo lo estaba haciendo bien. Vemos que en los primeros versos del capítulo 26 de Segundo de Crónicas se registra todo lo que el rey hacía para beneficio del pueblo y cómo era conducido, guiado por Dios. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, siguiendo el legado que había dejado su padre. Sin embargo, Usías permitió que el orgullo, el ego, la prepotencia aumentara en su corazón y decidió realizar labores que no le correspondían al quemar incienso en el templo. Esto, sin lugar a dudas, desagradaba a Dios. Es más, cuando recibió la reprensión por parte de los sacerdotes, su reacción fue continuar en rebeldía ante Jehová, creyendo que ya no lo necesitaba. Cuán equivocados estamos cuando creemos que estamos en un punto alto, que ya hemos sobrepasado el nivel de Dios y que estamos por encima de Él. Un grave error que llevó a un rey a su propia muerte después de 52 años de mandato, y que además también puede costarnos mucho a nosotros si en la actualidad pensamos que podemos hacerlo todo sin la presencia de Dios o contradiciendo el escrito está. Algunas personas dicen: yo jamás diría que soy más grande que Dios, yo jamás me pondría por encima de Dios. Sin embargo, sus palabras dicen eso, pero sus actos dicen otra cosa. Cuando tú y yo nos ponemos por encima de Dios, cuando pisoteamos la palabra, cuando sabemos lo que Él dice, lo que Él manda, y decimos: no lo voy a hacer, voy a hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como yo quiera. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es algo terriblemente delicado que muchas veces hemos hecho. Que Dios nos ayude, Él nos quiere ayudar, pero necesita que nosotros reconozcamos ese pecado y reaccionemos antes que sea tarde. En diferentes ocasiones deseamos acercarnos a Dios de una forma errónea, a nuestra manera. Nos olvidamos constantemente de lo que ha hecho por nosotros y accedemos a Él pensando que es una fuente de los deseos y que está allí a nuestro servicio y a nuestra manera. El rey Usías, después de haber vivido una vida buena, temerosa de Jehová, en obediencia al Señor, presenta un cambio en su vida, de la santidad a la vanidad, de la humildad y la sumisión al Señor al orgullo y la prepotencia, lo cual terminó por alejarlo del Señor. Tristemente, después de haber vivido una vida santa, todo cambió para él cuando permitió que el enemigo entrara en su vida y cambiara sus pensamientos. La lección nos presenta un contraste entre el rey Usías e Isaías, siendo el profeta todo lo contrario, deseando tener una santidad a la manera de Dios, reconociendo sus debilidades y actuando en favor del Señor, poniendo en primer lugar la Biblia, la palabra del Señor, la ley de Dios, los preceptos del Señor. Al analizar el mensaje desde ambas perspectivas, podemos estar del lado de Isaías, agradando a nuestro Salvador. De esta forma,
Al analizar el mensaje desde ambas perspectivas, roguemos al Señor que nos permita seguir el ejemplo de Isaías, obedeciendo al Señor y agradando su corazón. Es entonces en este punto donde surge la mayor crisis de liderazgo en Judá. Al morir el monarca, quien era la cabeza visible ante los demás reinos, deja vulnerable al pueblo ante aquellos reyes que deseaban expandir su dominio, conquistando otras tierras para aumentar su poder. De esta forma, Judá se convertiría en un blanco fácil, aprovechando una rebeldía de su pueblo y una desunión administrativa por la muerte de Usías, el rey. Pero, aún en medio de todo el peligro que esto conllevaba, Dios le dice a Isaías que Él todavía está al control y que aún hay esperanza. Lunes 4 de enero. Santo, santo, santo. Isaías 6, 1 al 4. Dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Asiria dominaba gran parte del territorio en aquel entonces. Al morir Usías, el temor de ser invadidos y dominados por otro pueblo aumentaba en los moradores de Judá, y por consiguiente en Isaías, quien al ver los acontecimientos se encontraba en una total incertidumbre por lo que habría de acontecer después. Por tal motivo, Dios le muestra al profeta, por medio de una visión, que a pesar de lo que sucedía, él estaba sentado en su trono y dominaba todo lo que ocurría en la tierra. Muchas otras representaciones en la Biblia nos muestran cómo el Señor le ha llevado un mensaje de esperanza a su pueblo por medio de alguien que se ha dejado guiar por él. Este es el caso de Daniel, de Moisés, de Noé, de Juan, de Pablo, etc. Ellos y muchos más proclamaron Santo, Santo, Santo y permitieron que el Salvador morara en sus vidas, recibiendo un fuerte llamado al arrepentimiento y además transmitiendo ese llamado de arrepentimiento al pueblo del Señor, invitando al pueblo del Señor a abandonar su propia voluntad y a ser instrumentos de Dios en esta tierra para un propósito especial. Así fue como Isaías fue utilizado para dar un parte de tranquilidad en medio de la crisis. Cabe resaltar cómo la gloria de Dios trasciende, no se queda en un solo punto, ni en una sola persona. De muchas formas, nosotros podemos ser testigos de ese poder si, como Isaías, nos ponemos a su disposición. Qué impresionante que cuando el rey muere y por esta causa todo el pueblo está en confusión, en tristeza y en miedo al futuro, Dios le muestra al profeta Isaías que el rey del universo sigue sentado en su trono, que si Israel vuelve sus ojos a la palabra, se va a dar cuenta que el que murió es un rey terrenal, pero que el rey celestial, el rey de reyes, el señor de señores, seguía al control. Si Israel entró en confusión, en preocupación, en angustia, por causa de que el rey terrenal murió, es porque se ha olvidado que el rey celestial sigue al control. Dios le dice a Isaías: acuérdate que yo soy santo, santo, santo. Acuérdate que tengo todo bajo control. Acuérdate que aunque los hombres falten, yo jamás faltaré a mi palabra. Dile al pueblo que vuelva sus ojos hacia mí. Cuando todo parece perdido, terminado, acabado, donde al parecer no hay salida ni una posible solución, es allí donde Dios nos dice: calma, tranquilos, tranquilos. Tengan paz, tengan paz. Aquí estoy sentado en mi trono, dirigiendo lo que acontece. Por más poder que el enemigo tenga, jamás sobrepasará al poder del Señor. Los dominios de este mundo y todo el universo le corresponden al Creador. Que el pecado nos haya entregado a merced de Satanás no quiere decir que Él tenga el control sobre nosotros, ni quiere decir que Él tiene la última palabra. Al final, el Señor siempre vence
y los que se deciden por él vencen con él. El espíritu de profecía complementa este mensaje diciéndonos lo siguiente. Isaías recibió una maravillosa visión de la gloria de Dios. Vio la manifestación del poder de Dios y después de haber contemplado su majestad, recibió el mensaje de ir y realizar cierta obra, pero se sintió completamente indigno para ella. ¿Qué hizo que se considerara indigno? ¿Pensó que era indigno antes de tener la visión de la gloria de Dios? No. Se imaginaba que era recto delante de Dios, pero cuando se le reveló la gloria del Señor de los ejércitos, cuando contempló la inexpresable majestad de Dios, dijo: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Como seres humanos, esta es la obra que necesitamos que se haga por nosotros. Necesitamos que el carbón encendido tomado del altar sea colocado sobre nuestros labios. Necesitamos escuchar las palabras: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías capítulo 6. Martes 5 de enero. Nueva personalidad. Isaías 6, 5 al 7 dice: Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El Señor constantemente está buscando la forma de cambiar nuestras vidas, de hacer una renovación de nuestro carácter para ser transformados para su gloria y su honra. Isaías creyó que iba a morir al ver la gloria de Dios. Él más que nadie sabía que era un simple ser humano de carácter débil, con pecados, y no se sintió digno de recibir y ver la gloria del Salvador. El Señor percibió la necesidad que tenía el profeta de ser renovado y purificado de toda maldad. Por eso envió a un serafín para mostrarle que cuando Dios está en un lugar o cuando se recibe en un corazón con sinceridad, todo es hecho santo, nuevo, perfecto, sin culpa, sin mancha. Al llevar un carbón encendido, hace referencia al fuego que consume todo mal, que acaba por completo la imperfección, la impureza que habitaba en Isaías, y ahora estaba completamente dispuesto ante la presencia del Señor para hacer lo que el Señor mandara. Levítico 16, 12 al 14 nos dice: Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Es importante entender y explicar cómo funcionaba el proceso en el santuario y la labor de los sacerdotes, quienes pasaban mucho tiempo contemplando al Salvador en oración constante antes de efectuar la ceremonia. Todo lo que allí se realizaba era de suma importancia y ameritaba toda la dedicación posible. No había improvisaciones, todo giraba en torno a la adoración en el santuario. Todo lo que el sacerdote realizaba en este sagrado lugar era muy solemne, requería una total y completa consagración con el Señor. Requería pureza integral, no solo pureza del corazón, sino también pureza en su cuerpo y en sus vestiduras. Si un sacerdote entraba a ministrar delante de la presencia del Señor con un corazón lleno de maldad y de pecado, podía morir.
Por lo tanto, Isaías se reconoce pecador y se reconoce muerto porque está en la presencia del Señor, en la presencia del santuario celestial y está viendo la gloria de Dios y dice, estoy muerto, tengo labios impuros y por lo tanto soy impuro. Pero la gracia de Dios lo cobija, la gracia de Dios lo ayuda. Nótense que no se deja a Isaías impuro, sino que con una brasa del altar del Señor se tocan sus labios y es purificado. Cuando Isaías reconoce su culpa, Dios lo ayuda. No lo deja inmundo de labios, sino que lo ayuda transformándolo. Dios no nos salva para que sigamos viviendo en el pecado, nos salva del pecado para que ahora vivamos en la justicia. Isaías permitió que el Señor lo utilizara. Se convirtió en incienso para llevar un mensaje que el pueblo necesitaba con urgencia en ese momento. Tan importante y único fue el encuentro con Dios que recibió directamente el carbón encendido aplicado por el serafín cuando regularmente se ponía sobre el incensario. Es decir, que Dios directamente permitió que Isaías fuese ese fuego abrasador que necesitaba Judá para exterminar lo malo que había en el pueblo y ser contundente con el mensaje. El espíritu de profecía nos dice, cuando al siervo de Dios se le permite que contemple la gloria del Dios del cielo, cuando el Eterno se quita su velo ante la humanidad y el hombre comprende, aunque solo sea en pequeñísima medida, la pureza del Santo de Israel, hará también sorprendentes confesiones de la contaminación de su alma antes que jactarse con altivez de su propia santidad. Isaías exclamó con profunda humillación, «¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Esta no es esa humildad voluntaria y ese servil remordimiento de conciencia que tantos parecen manifestar como si fuera una virtud. Ese vago remedo de humildad brota de corazones llenos de orgullo y autoestimación. Hay muchos que se rebajan a sí mismos con palabras, pero al mismo tiempo se sentirían chasqueados si este proceder suyo no produjera expresiones de alabanza y aprecio de otros. Pero la contrición del profeta era genuina. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías capítulo 6. Miércoles 6 de enero. Comisión real. Isaías 6:8. Isaías 6:8 nos dice, «Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí». Después de recibir el llamado de Dios, Isaías no duda ni un momento en aceptar su misión y convertirse en un enviado del Señor para ser su representante ante el pueblo. Es interesante notar cómo el libro de Isaías inicia con una descripción de lo que sucedía en ese momento con Israel, todo lo que estaba aconteciendo y el entorno en el cual se encontraba el profeta. Posteriormente, Dios le hace el llamado, lo lleva a una visión en la cual es purificado y renovado, para iniciar una labor que solo el Señor Jehová podía realizar por intermedio de un profeta consagrado. Salmo 73:17 nos dice, «Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». Aquí el salmista nos hace una aclaración en cuanto a una de las funciones del santuario, donde no solamente es un lugar para poder contemplar el poder y la gloria de Dios, sino también donde podemos encontrar paz, tranquilidad, fuerza en medio de la prueba, teniendo en cuenta que Cristo continúa intercediendo por su pueblo como lo ha hecho siempre. No importa por qué situación estemos pasando en este momento, Dios nos invita a contemplarle, a recordar que mediante la comunión con Él, nuestros problemas tendrán siempre una solución y en medio de la dificultad podremos exaltarle. ¿Permitirás entonces que Dios sea quien te rescate para ser parte de la vida eterna? ¿Quisieras formar parte de la comisión real que esté con Cristo por la eternidad? ¿Qué valor tiene el santuario en tu vida personal y espiritual? Son preguntas
que nos llevan a reflexionar y a entender el propósito de Jesús en este momento al interceder por ti y por mí ante el Padre Celestial. El espíritu de profecía nos dice: Isaías tenía un mensaje del Dios del cielo para darlo al apóstata pueblo de Israel, y le dio ese mensaje. Sabía con qué elementos tenía que tratar. Conocía la obstinación y perversidad del corazón y cuán difícil sería impresionarlos. El Señor se le reveló cuando estaba en el pórtico del templo. Fue abierto el velo del templo, la puerta fue alzada y tuvo una visión del lugar santísimo dentro del velo. Vio al Dios de Israel ante el trono alto y sublime y sus faldas que llenaban el templo. Cuando Isaías comprendió su propia pecaminosidad, clamó: «Soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos». Y se vio la mano que tomó el carbón encendido del altar, le tocó los labios y lo proclamó limpio. Entonces estuvo listo para ir con el mensaje y dijo: «Envíame a mí», porque sabía que el Espíritu de Dios estaría con el mensaje. A los que se ocupan en la obra de Dios, en la conversión de las almas, les parecerá como si fuera imposible alcanzar el corazón obstinado. Así se sintió Isaías. Pero cuando vio que había un Dios por encima de los querubines y que éstos estaban listos para trabajar con Dios, estuvo dispuesto a llevar el mensaje. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías capítulo 6. Jueves 7 de enero. Terrible apelación. Isaías 6, 9 al 13 dice: «Y dijo: Anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Y yo dije: «¿Hasta cuándo, Señor?». Y respondió él: «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa». Ante este pasaje de Isaías surge una pregunta: ¿cuál será el propósito de Dios para el ser humano? Evidentemente, una respuesta acertada sería que todos sean salvos. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su propósito nunca ha sido el de destruir o de impedir que podamos acceder a la salvación. Todo lo contrario, Él constantemente nos hace un llamado. Pero, ¿qué pasa con aquel que no acepta el llamado? Tristemente, en muchas ocasiones somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón ante las advertencias y evidencias del amor de Dios. A través de la historia, el Salvador ha llamado al hombre de muchas formas a rectificar su camino, pero éste ha rechazado el mensaje y a los mensajeros. Por lo tanto, este arrepentimiento debería ser genuino, sincero y de corazón. Sin embargo, ha sucedido siempre todo lo contrario. La rebelión aumenta, el mal no perece, la desobediencia y ausencia de Dios han aumentado en el corazón de los seres humanos. En Isaías 6, 9 al 13 se nos muestra un mensaje contundente. Una y otra vez el Señor alertó a su pueblo. Les dio todo lo necesario para que abandonaran su rebelión, pero al final decidieron seguir alejados de Él. Mi querido hermano y hermana, por más que Cristo quiera salvarnos, no nos va a obligar a aceptarle, será nuestra decisión. Y si constantemente le rechazamos, llegará el momento en el cual ya no habrá intercesión divina que pueda ayudarnos. Habremos endurecido tanto el corazón que nuestro destino estará sellado para perdición eterna. Que nuestro propósito sea el de cada día entregarle toda nuestra vida a Dios, dejando que obre a nuestro favor desde su perfecta voluntad. Viernes 8 de enero, para estudiar y meditar.
Cuando hay un endurecimiento del corazón, es cada vez más difícil que una persona pueda aceptar a Cristo como su Salvador, o incluso, ya conociendo el mensaje de salvación, se rehúsa a seguirlo y muestra cada vez más un espíritu de rebelión. La situación que vivió Isaías con el pueblo de Israel, las constantes crisis de identidad y liderazgo no son para nada ajenas a lo que hoy en día nosotros podemos observar con el pueblo escogido por el Señor. Y si hablamos en forma individual, que es como debemos hacerlo, esto se nota principalmente en mi vida y en tu vida. Teniendo en cuenta que hemos recibido un llamado al igual que el profeta para compartir un mensaje de amonestación, de atención a aquellos que aún no le han aceptado, pero también es una advertencia para los que hemos conocido y aceptado ya ese mensaje, que quizá en algún momento tomamos la decisión de vivir mediocremente, de vivir en tibieza, de apartarnos de la presencia de Dios. En algún momento Cristo se levantará del lugar santísimo y ya no habrá más opción para los que no le acepten como su Redentor. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, el Señor sigue atento. El Señor te sigue llamando, te sigue esperando, me sigue llamando y me sigue esperando. Él sigue intercediendo por ti y por mí. Puede que las condiciones que enfrentamos hoy no sean las más favorables y adecuadas, y que como en los tiempos de Isaías estemos viendo situaciones lamentables del pueblo de Dios, pero nuestra vista debe estar puesta no en los líderes, sean buenos o sean malos. Nuestra vista debe estar puesta en el líder que merece nuestra adoración, nuestra admiración, y que le sigamos solo a Él. Debemos avanzar, no hay que mirar atrás, no hay que quedarnos estancados en una vida espiritual tibia, sin sentido. El mensaje para esta semana es que nos levantemos y tomemos el liderazgo que Dios nos ha encomendado, para que podamos no solo ver su gloria, sino también mostrar su gloria a un mundo que está pereciendo en la oscuridad, para que siempre seamos purificados con el carbón del altar del Señor y vivir una vida totalmente rendida a la voluntad de Dios. El espíritu de profecía nos dice: el carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Dios odia toda frialdad, toda vulgaridad, todos los esfuerzos ordinarios. Los que trabajen aceptablemente en su causa deben ser hombres que oren fervientemente y cuyas obras sean efectuadas con Dios, y nunca tendrán por qué avergonzarse de su registro. Tendrán plena entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y se les dará su recompensa, la vida eterna. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías capítulo 6. Qué gran privilegio, qué gran honor, qué gran paz es poder estudiar la palabra del Señor y verlo en su magnificencia, verlo en su gran misericordia. Vamos a orar para terminar este estudio. Santo, 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 Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como los serafines lo proclamaron en Isaías 6, toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, Señor, por darnos plena entrada al santuario celestial a través de los méritos y la sangre de Cristo. Gracias porque antes que clamemos, ya tú nos has escuchado. Y no solo nos has escuchado, sino que eres tú el que nos ha movido para que oremos, el que ordenas nuestra oración, el que inspiras nuestra oración, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad y ella nos reprende, nos exhorta, nos consuela, nos llama y nos capacita para andar de tu mano en el camino que tú has trazado, el camino de la justicia y de la santidad. Qué gran gozo experimentamos al sabernos amados por ti y al decir que te amamos, Señor, pero también reconocemos
que todavía no te amamos como tú te lo mereces, porque cuando te amemos de verdad, te vamos a obedecer con sinceridad, con gozo, con alegría y con constancia. Ayúdanos, Señor. Toca nuestros labios, nuestro corazón, con el carbón encendido de tu santuario, y purifícanos a tu imagen. Purifícanos cada día para reflejar tu amor y experimentar tu santidad. A los que hemos caído, Señor, ayúdanos a levantarnos, pero también ayúdanos a no seguir cayendo, a seguir firmes en este camino, porque vayamos pegados de tu mano, ya que tu mano nos fortalece. Oramos por nuestros hijos y por nuestras hijas, y siempre queremos hacerlo, porque sabemos que a ti te interesa, tú quieres trabajar por ellos, y nosotros queremos orar por ellos y dar testimonio y ser tus instrumentos a través de los cuales tú puedas obrar su salvación. Oramos para que toda nuestra familia te conozca, para que los que ya están firmes se queden contigo para siempre, y los que todavía no han venido a hacer tu voluntad, a tu presencia, tú los atraigas y se queden contigo también eternamente. Gracias porque nos escuchas, gracias porque sanas al enfermo, gracias porque consuelas al que está triste, gracias porque fortaleces al que está débil, y gracias porque nos abrazas con tu eterna misericordia, y por ello, aún en la más terrible soledad, tus hijos e hijas no se sienten solos, porque saben que están acompañados con el Rey del universo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con tus contactos, te invitamos a darle me gusta, te invitamos también a compartirnos tus comentarios, y te sugerimos que te suscribas al canal En Defensa de la Fe. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te abrace. Maranata, Cristo viene pronto.